Es el primate más grande que existe, un animal de fuerza descomunal y mirada serena que vive escondido entre la niebla de los volcanes de África Central. Durante décadas, fue uno de los símbolos más claros del riesgo de extinción, hasta que algo poco frecuente empezó a ocurrir. Su población, en lugar de seguir cayendo, comenzó a crecer. Esta es la historia del gorila de montaña, una de las pocas especies que logró volver desde el borde mismo de la extinción. Si te gustan los documentales de animales, suscríbete y deja tu like. Y contame en los comentarios de qué animal querés un documental. ¿Qué es el gorila de montaña? Su nombre científico es Gorilla beringei beringei y es una de las dos subespecies del gorila oriental, Gorilla beringei, la especie de gorila más grande del mundo. La otra subespecie es el gorila oriental de tierras bajas o gorila de Grauer. Se diferencia del resto de los gorilas por un pelaje más largo, espeso y oscuro, una adaptación que le permite soportar el frío y las lluvias casi constantes de las montañas donde vive, a diferencia de sus parientes de tierras bajas, que habitan climas mucho más cálidos. Es el primate más grande que existe. Los machos adultos pueden pesar hasta 200 kilos y al ponerse de pie, superar los 1,70 metros de altura. Es un animal de una fuerza física extraordinaria, capaz de doblar barras de metal con las manos, pero de comportamiento tranquilo y profundamente social. Vive en grupos familiares de entre 5 y 30 individuos, liderados por un macho adulto dominante, conocido como espalda plateada, por el color plateado que adquiere su pelaje al llegar a la madurez, junto a varias hembras y sus crías. Su dieta es casi exclusivamente vegetariana, a base de hojas, tallos, raíces y frutas. Y un macho adulto puede llegar a comer hasta 30 kilos de vegetación por día. Su historia como especie estudiada es relativamente reciente. Fue el naturalista George Schaller quien inició sus primeras observaciones científicas en 1959, publicando 2 libros fundamentales sobre la organización social y la ecología de la especie. Años después, la primatóloga Diane Fossey llevó adelante un estudio de 13 años que sentó las bases de la conservación moderna del gorila de montaña, incluyendo los primeros controles antifurtivismo activos dentro de su hábitat. Un trabajo que continuó incluso después de su asesinato en 1985, vinculado justamente a su lucha contra los cazadores furtivos. Comparte cerca del 98% de su ADN con el ser humano, lo que explica muchos de sus comportamientos. Forma vínculos familiares duraderos, juega, se comunica a través de gestos y sonidos, y muestra comportamientos que los investigadores describieron como demostraciones de duelo ante la muerte de otros miembros del grupo. ¿Dónde vive? El gorila de montaña habita exclusivamente 2 zonas de bosque de altura en África Central, repartidas entre 3 países. Las montañas Virunga, una cadena volcánica compartida entre Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo, dividida en 3 parques nacionales: el Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda, el Parque Nacional del Gorila de Mgahinga en Uganda y el Parque Nacional Virunga en el Congo, y el Bosque Impenetrable de Bwindi, en el suroeste de Uganda, que alberga a una población independiente. Vive a altitudes de entre 2.200 y 4.300 metros, en bosques densos de bambú y vegetación montañosa, un hábitat mucho más frío y húmedo que el del resto de los grandes simios africanos. No existe en ningún otro lugar del mundo, y no sobrevive en cautiverio. Todos los intentos de mantener gorilas de montaña fuera de su hábitat natural fracasaron, lo que hace que su conservación dependa exclusivamente de protegerlo en libertad, sin la posibilidad de recurrir a programas de cría en zoológicos como respaldo, algo que sí existe para otras especies amenazadas. ¿Por qué estuvo en peligro crítico de extinción? Durante buena parte del siglo XX, el gorila de montaña sufrió una combinación devastadora de amenazas. La caza furtiva, tanto directa como a través de trampas colocadas para otros animales.
La pérdida de hábitat por la tala ilegal y el avance de la agricultura de subsistencia en una de las regiones más densamente pobladas de África. El contagio de enfermedades humanas, a las que la especie es extremadamente vulnerable por su cercanía genética con el ser humano, y los conflictos armados que atravesaron durante décadas la región de los Grandes Lagos africanos. Hacia fines de los años 80, la población total de gorilas de montaña había caído a apenas 320 ejemplares, un número que puso a la subespecie al borde real de la extinción y la llevó a ser clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la categoría más grave, en peligro crítico. A diferencia de otras especies amenazadas, el gorila de montaña nunca fue cazado masivamente por su carne o por partes de su cuerpo con fines comerciales a gran escala. Su declive estuvo más ligado a la destrucción progresiva de su hábitat y a la inestabilidad política de una de las regiones más convulsionadas de África en las últimas décadas. ¿Cómo logró recuperarse? A partir de esa crisis, gobiernos, comunidades locales y organizaciones internacionales como WWF, Fauna y Flora Internacional y la Fundación para la Vida Salvaje Africana crearon en 1991 el Programa Internacional para la Conservación del Gorila, que coordinó patrullas antifurtivismo, intervenciones veterinarias para retirar trampas y monitoreo constante de los grupos familiares. A eso se sumó un modelo de conservación basado en las comunidades locales. En lugar de excluirlas, se las involucró en la protección de los parques a través del turismo regulado de observación de gorilas, que generó ingresos económicos directos para las poblaciones vecinas y convirtió a los gorilas en un activo a proteger, no en una amenaza a eliminar. El resultado fue una recuperación sostenida y muy poco frecuente entre los grandes simios. La población pasó de 320 individuos en 1989 a 380 en las montañas Virunga hacia 2003 y luego a 480 en esa misma región en 2010, un crecimiento anual promedio del 3,7%. Sumada a la población de Bwindi, la cifra total superó por primera vez los 1.000 ejemplares hacia 2018. Ese mismo año, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reclasificó al gorila de montaña, sacándolo de la categoría en peligro crítico para pasarlo a en peligro, un ascenso que muy pocas especies logran revertir una vez que llegan al límite. Un factor decisivo en esa recuperación fue el llamado turismo de observación de gorilas, hoy estrictamente regulado. Pequeños grupos de visitantes, acompañados por guías y rastreadores, pueden observar a una familia de gorilas habituada a la presencia humana durante un tiempo limitado y a una distancia mínima de seguridad. Los ingresos por los permisos, que en algunos países superan varios cientos de dólares por persona, financian directamente los programas de conservación y una parte se reinvierte en las comunidades locales, generando empleo y un incentivo económico real para proteger a la especie en lugar de cazarla o desplazarla. Vulnerable, pero no a salvo. A pesar de esa mejora, el gorila de montaña sigue clasificado como especie en peligro y las amenazas no desaparecieron. La deforestación por agricultura de subsistencia continúa en los bordes de los parques, donde viven más de 100.000 personas en algunas de las zonas rurales más densamente pobladas de África, y los conflictos armados en la región, sobre todo en el Parque Nacional Virunga, en la República Democrática del Congo, siguen poniendo en riesgo tanto a los animales como a los guardaparques que los protegen. Se estima que más de 200 guardaparques murieron en Virunga en las últimas décadas en enfrentamientos con grupos armados. Otro riesgo constante es el contagio de enfermedades humanas. Al compartir tanto material genético con las personas, los gorilas de montaña son extremadamente susceptibles a virus respiratorios comunes en humanos, que pueden resultar letales para ellos. Por eso, los protocolos actuales de turismo y de investigación de campo exigen distancia mínima, uso de barbijos y restricciones estrictas para cualquier persona con síntomas de enfermedad. La historia del gorila de montaña es distinta a la de la mayoría de las grandes especies amenazadas. No es una historia de pérdida constante, sino de recuperación real. Demuestra que cuando la ciencia, la protección armada y las comunidades locales trabajan en la misma dirección, incluso una especie al borde mismo de la extinción puede empezar a crecer otra vez.